Lo llamaban Ukrainets, el primogénito rebelde de la industria automotriz ucraniana. Un camión diseñado en secreto, sin autorización de Moscú, que humilló al SIS 150 en pruebas oficiales, 9.000 trabajadores listos, 300.000 unidades al año aprobadas, la fábrica terminada. Y entonces, a días del lanzamiento, desapareció. Hoy no queda uno solo, ni en museos, ni en campos olvidados, ni en ningún rincón de la antigua Unión Soviética. ¿Qué puede borrar así a un camión que ya había ganado? El primogénito que nació en ruinas 1944. La guerra todavía no terminaba y alguien en Moscú decidió que Ucrania necesitaba la mayor fábrica de automóviles de su historia. El lugar elegido: Dnipro, una ciudad que los alemanes habían dejado en escombros. El plan inicial hablaba de 75.000 camiones al año. Meses después, alguien tachó esa cifra y escribió 300.000, 4 veces más. En un país donde faltaba todo: acero, cemento, manos que no estuvieran cavando tumbas. La construcción arrancó con prisioneros de guerra alemanes levantando muros sobre ruinas. Los plazos se incumplían uno tras otro. El gobierno declaró la obra Construcción de Choque de la República, que en teoría significaba prioridad absoluta. En la práctica significaba más presión y los mismos retrasos. Pero entonces llegó Vitaly Grachov. Este hombre venía de Gaz, donde había creado los todoterrenos Gaz-61 y Gaz-64, máquinas que habían demostrado lo que podía hacer un ingeniero soviético cuando lo dejaban trabajar. Su reputación lo precedía. Si Grachov estaba al mando del diseño, algo interesante iba a salir de aquella fábrica a medio construir. Y lo que salió fue algo que nadie esperaba: la rebelión silenciosa de los ingenieros. El plan original era simple: copiar el SIS 150 y producirlo en masa. Había un problema. El SIS 150 era básicamente una copia del International KR-11 estadounidense. Un diseño que ya tenía años cuando los soviéticos lo adoptaron. Para cuando llegó a manos de los ingenieros de DAC, estaba obsoleto. Grachov y su equipo lo estudiaron, lo desarmaron, lo probaron y llegaron a una conclusión que cualquier burócrata habría preferido no escuchar. Este camión tiene demasiados defectos para simplemente copiarlo. Lo que hicieron después fue, en el contexto soviético, casi suicida. Decidieron rediseñarlo desde cero, sin pedir autorización al ministerio, sin fondos asignados, sin permiso de nadie. Trabajaron en paralelo, en silencio, mientras oficialmente seguían el plan aprobado. Y solo cuando el prototipo estuvo terminado, solo entonces lo presentaron. La respuesta del sistema fue predecible: críticas públicas en la prensa por actividad no autorizada. Pero ya era tarde. El 7 de noviembre de 1947, el primer DAZ-150 recorría las calles de Dnipro. Y lo que crearon merece que te quedes a verlo. Anatomía de un camión rebelde. El capó se abría hacia arriba, como la boca de un caimán. Lo llamaban Alligator. Parece un detalle menor hasta que entiendes lo que significaba. Un mecánico podía acceder al motor completo sin contorsionarse, sin herramientas especiales, sin maldecir en ruso. El SIS 150 tenía paneles laterales que había que desmontar pieza por pieza. El DAZ se abría y ya. Más simple de fabricar, más fácil de reparar. Pero lo que de verdad delataba a estos ingenieros era dónde habían puesto la atención. Los guardabarros, perfil fino, separados de los neumáticos más de lo habitual. Alguien que no conoce Ucrania preguntaría por qué. Alguien que ha visto el Chernozem en primavera lo entiende al instante. Ese barro negro, pegajoso, que se mete en todo y no suelta nada. Los guardabarros anchos se atascan, acumulan tierra, terminan arrancados. Los del DAZ dejaban espacio para que el barro cayera solo.
La cabina iba 200 milímetros más adelante y 50 más arriba. El conductor veía el camino antes de pisarlo. La plataforma de carga ganó 40 centímetros sin alargar el chasis. Y los faros, integrados en el frontal, como si el camión hubiera llegado del futuro. Todo esto lo hicieron sin permiso, sin presupuesto, mientras Moscú esperaba una copia obediente del CIS. Un diseño brillante. Sobre el papel, al menos. La pregunta era si funcionaba donde importaba. El veredicto de las pruebas. Enero de 1948. El Dazet 150 llegó a Nami, el instituto donde se decidía qué rodaba y qué se oxidaba en un almacén. 2 meses de pruebas. 2 meses de ingenieros de Moscú buscándole defectos al rebelde ucraniano. Y el veredicto fue demoledor. Pero no para el DAS. Superó al CIS 150 en casi todo. Dirección más suave. Mejor distribución de carga. El conductor veía más, se cansaba menos. Las críticas fueron de risa. La cabina era unos centímetros más estrecha y acceder al motor para reparaciones costaba un poco más. Recomendaciones finales. Quitar una barra de la rejilla. Eso fue todo. Finales del 48. Luz verde para producción en serie. Los ingenieros que habían trabajado sin permiso ahora tenían la bendición oficial. Y entonces el proyecto se disparó. Tractocamiones. Un anfibio brutal, el DAS 485. Versiones militares. Para inicios del 51, la fábrica estaba casi terminada. 9.000 empleados. Líneas de montaje listas. El lanzamiento era cuestión de días. Todo encajaba. Todo estaba en su lugar. Y entonces llegó la comisión. Los cohetes son más importantes primavera de 1951. Una comisión militar llegó a la fábrica sin previo aviso. Los directivos no sospecharon nada. Al contrario, vieron una oportunidad. Llevaron a los visitantes directo al taller donde descansaba su orgullo máximo, el anfibio de AZ-485. Un vehículo capaz de cruzar ríos con carga completa. Lo mostraron con el pecho inflado, seguros de que estaban vendiendo el futuro de la fábrica. No tenían idea de que los militares no venían a comprar, venían a tomar. El programa R-1 necesitaba una planta de producción. El primer misil balístico soviético de largo alcance requería instalaciones modernas, potentes y preferiblemente jóvenes. Fábricas sin demasiada historia que complicara la transferencia. El Dazet cumplía cada requisito. Demasiado bien. El ministro de Industria Automotriz intentó defenderla. Argumentó los años de inversión, el talento acumulado, el camión que estaba a punto de revolucionar el transporte soviético. La respuesta fue una sola frase. Los cohetes son más importantes. Mayo de 1951. El decreto llegó sin apelación posible. Transferencia inmediata al Ministerio de Armamento. En semanas, una valla alta rodeó el perímetro. Alambre de púas en la cima. Dnipro entera se convirtió en ciudad cerrada. Los ingenieros que habían desafiado al sistema para crear algo mejor, vieron cómo ese mismo sistema les arrebataba todo. Lo que quedó del primogénito, las grúas, dejaron de salir. Los volcadores, también. El anfibio de AZ-485, ese orgullo que los ingenieros mostraron a la comisión militar, terminó produciéndose en Moscú, con otro nombre, CIS 485, como si nunca hubiera nacido en Dnipro. ¿Y cuántos Ukrainets llegaron a existir? Nadie lo sabe con certeza. Las fuentes oficiales hablan de 80 unidades. Los historiadores más rigurosos dicen que fueron 8, quizás menos. Un análisis de matrículas sugiere al menos 30. La verdad se perdió junto con los archivos de una fábrica que dejó de existir de un día para otro. Lo que sí sabemos es que algunos DAZ-150 rodaron durante décadas por carreteras soviéticas. Fantasmas de un proyecto cancelado, circulando entre camiones que sí tuvieron derecho a multiplicarse. Hoy no queda ninguno.
ni uno solo. La fábrica sigue ahí. Se llama Yuzhmash. Produce misiles intercontinentales. Durante años fabricó tractores, trolebuses, cosechadoras, todo como cobertura para su verdadero propósito. El primogénito de la industria automovilística ucraniana nunca llegó a nacer. Si esta historia te dejó pensando en cuántos proyectos brillantes desaparecieron antes de su tiempo, el video que tienes en pantalla te va a dejar con la boca abierta. Entra a verlo.